No es normal tener dolor. No, eso. No lo normalicen. Bien. Actualmente no se justifica que una persona viva con dolor. No. Hay muchas herramientas con las cuales podemos ayudar. No, y me quedé sorprendido porque tienen una agilidad, agarran, ponen aquí con una agujota de este tamaño, llegan al nervio y no tienen que entubar al paciente. De hecho, eso está en la definición clásica por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es una experiencia o una percepción subjetiva. Propia, como dice el vulgo, el criollo, hecho cuchillo. Y la recuperación de los pacientes, tú como anestesiólogo, cuando nosotros le metemos un tubo al paciente y para sacarlo, el riesgo correspondiente, bueno, todo lo que implica ese acto médico, lo reducimos a lo mínimo cuando hacemos una regional. Tenemos un paciente con dolor crónico y examinamos su dieta diaria Su consumo diario. Y vemos que tiene una dieta inflamatoria. Pues tenemos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Ozono Médico, el podcast. Hoy estamos con una gran profesional de nuestro estado de Barinas. Bueno, como se han dado cuenta, pues somos del estado de Barinas y estoy trayendo a los mejores personajes de nuestro estado acá a Ozono Médico, el podcast, para que te sigas empoderando de tu salud. Hoy contamos con la doctora Nelmar. La doctora Nelmar es una anestesióloga acá, pero ¿quién más que ella misma que nos dé ese currículum así, mira, inmensamente poderoso que ella tiene? Nelmar, bienvenida a este nuevo capítulo. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Nelmar García. Yo soy médico egresada de la Universidad de Carabobo. Pues provengo de Valencia. Una de las mejores universidades de nuestro país. Sí, bueno, yo soy egresado de la Ilustre Universidad de los Andes. Perfecto. Bueno, ahí nos cariamos, pero siempre he dicho que aquí hay 3 o 4 universidades en nuestro país tradicionalistas que, bueno, dan nivel a nivel no solamente internacional. Yo le he hecho mucha broma, ¿no? A los egresados de cualquiera de estas universidades. Le digo, mira, chamo, lo que pasa es que nosotros somos egresados de plutonio. Sigue. Bueno, sí, egresé de la Universidad de Carabobo ya hace 23 años. Ahorita en marzo cumplimos 23 años de graduado. Wow. Posteriormente estudié para un doctorado en ciencias, mención inmunología, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Allí tuve la oportunidad de formarme y tener una experiencia en París y en Estrasburgo, en Francia. Posteriormente, pues sí, ya me casé y me vine a Barinas. Hice la especialización en medicina crítica, en terapia intensiva. Posteriormente estudié para anestesiología, sobre todo porque me gusta la parte cardiovascular y yo pienso que el médico anestesiólogo cardiovascular es un intensivista en el quirófano. Sí, totalmente. Okay. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Durante mi formación como anestesiólogo tuve la gran oportunidad de entrenarme en todo lo que es terapia del dolor en el Hospital de Clínicas Caracas y posteriormente, ya estuve como casi un año dedicada exclusivamente a la parte cardiovascular. Perfecto. Además de eso, tuve también la oportunidad de ir al Hospital General de México y estar allí como anestesiólogo. Y también hice un diplomado de ecografía porque pienso que imagínate. La ecografía es una herramienta fundamental actualmente en nuestro ejercicio médico. Como traumatólogo hago ecografía articular porque para el eco es el instrumento más versátil que tiene la medicina. Además de que ahorita hay unas cositas que así que te las metes en el bolsillo y te las llevas para todos lados, así no tengas electricidad, valga la situación. Es así. Tienes con tu celular, estás aquí, tú dices, no, eso es extraordinario. Sí, Yo tuve la experiencia con un gran compañero mexicano que dio una vez una conferencia acá en Venezuela que dice que todo traumatólogo, intensivista, internista, anestesiólogo, y sacó la lista de todas las especialidades de la medicina.
debería saber hacer ecografía. Es así, es así. Es una grandísima herramienta diagnóstica y nos ayuda a hacer la parte terapéutica también, por supuesto. No, y me quedé sorprendido porque tienen una agilidad, agarran, ponen aquí con una agujota de este tamaño, llegan al nervio y no tienen que entubar al paciente. No, eso es extraordinario. Es así. Sí, es he así. tenido muy buenas experiencias. Bueno, sabes, soy traumatólogo, pues, como dice el vulgo, el criollo, hecho cuchillo. Y la recuperación de los pacientes, tú como anestesiólogo, cuando nosotros le metemos un tubo al paciente y para sacarlo, el riesgo correspondiente, bueno, todo lo que implica ese acto médico, lo reducimos a lo mínimo cuando hacemos una regional. Sí, la anestesia regional tiene esa gran ventaja de que le brinda la oportunidad al paciente de una recuperación más rápida y más segura, porque no tenemos la necesidad de invadir la vía aérea. Pero, por supuesto, el traumatólogo debe comprender que necesitamos un tiempo aproximadamente de una media Ahí hora. es cuando nos agarramos sí. a lona de pelo. Sí. Igualmente, o sea, sí. Yo pienso que debemos darle una pequeña ansiólisis, por lo menos Claro, bajar la ansiedad del paciente, porque igual va a tener un pinchacito, que es la anestesia local primeramente, y luego ya si se hace con la aguja correspondiente, el bloqueo del nervio, el bloqueo regional. Qué extraordinario. ¿Vieron por qué les dije que tenía un currículo? Es que no va a caber las manos en la pantalla para lo que es esta gran doctora de acá de nuestro estado. No, y que tenemos este recurso, primero, recurso humano, que sabe lo que está haciendo, y segundo, que tenemos el recurso de cada uno de los instrumentos, además que lo sabes utilizar, lo tienes para poder hacer esas cosas. O sea, eso es extraordinario. Sí, el bloqueo regional o el bloqueo de nervios se puede hacer ecoguiado y se hace con neuroestimulador. Ajá, porque el neuroestimulador nos permite saber que estamos cerca del nervio sin lesionarlo. Qué Entonces bien. lo hacemos con agujas especiales que se pueden ver con el eco. Ajá. Y así disminuimos los riesgos del paciente. Cuéntame algo. ¿Sabes que pues nuestro podcast, Ozono Médico, el podcast, habla un poco del dolor y cómo nosotros hacemos con el ozono y con algunas otras terapias aliviar el dolor al paciente? Dime un concepto propio. Vamos a hablar un poquito más relajado, no tan técnico, porque queremos llegar más, no al médico, queremos llegar más a ese pueblo, ¿no? A esa persona que está allá abajo, que no sabe de términos. Dinos un término del dolor que tú le explicas a tus pacientes cuando te llegan a una consulta tuya de dolor, que dice, doctor, a mí me duele tal cosa. Bueno, dolor es. Bueno, fíjate. Como todos sabemos, el dolor es una de las principales causas de consulta. Y yo pienso que en nuestro quehacer médico se ha subestimado la importancia de tratar el dolor. Totalmente de acuerdo. Fíjate, cuando nosotros tenemos un dolor de cabeza, quien no se pone de mal humor, no le provoca hacer nada, eso disminuye la productividad de cada persona. Mi equipo, cuando entro por esa puerta, me pregunta, ¿hoy cargas dolor de cabeza, sí o no? Yo, no. Ah, bueno, está bien, entonces va a ir todo bien. Cuando yo le digo, cargo un dolorcito de cabeza, de repente no está ninguno al lado mío. Se van. Es así, se subestima. Y el dolor es subjetivo. Y de hecho, eso está en la definición clásica por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es una experiencia o una percepción subjetiva. Propia, exclusiva de cada quien. Entonces, nadie más que el propio paciente puede medir la intensidad de su dolor. Mira, qué importante lo que acabas de decir, porque, bueno, no es un secreto para ninguna persona ni para los patrones de un empleado, porque muchas veces el patrón subestima el dolor de su empleado y dice, no, es que él no quiere trabajar. Y cuando va a la consulta, pues dice, bueno, ve a la consulta del traumatólogo, del internista o del especialista que sea en ese momento, y uno comienza a valorar al paciente. Yo tampoco estoy en la capacidad de colocarle un tilde a ese dolor, de decirle, no, mira, tu dolor no es el que tú estás creyendo que tiene. No, cada quien tiene su dolor. Es así. Y vive su dolor. Es que fíjate que solamente tomarle un avión a un paciente con un yelco no, eso causa muchísimo dolor. Sí. Y muchas veces, ¿qué le decimos al paciente? Esto no te va a doler, pero es que sí le va a doler. Sí duele. Claro. Y hay gente que dice, pero es que estás exagerando. No, es que cada quien experimenta el dolor de una manera muy propia, porque, como lo repito, es una percepción subjetiva. Entonces, es muy importante no subestimar lo que el paciente nos diga y siempre creerle al paciente.
¿Por qué? Porque como lo dice su definición, es que el dolor es una experiencia desagradable que puede estar asociada a un daño real o potencial. O potencialmente real, sí. ¿Por qué? Porque dentro de la fisiopatología del dolor existe algo muy importante, que es lo que es la sensibilización. Exactamente. Y puede haber una sensibilización periférica y una sensibilización central, o sea, o primaria y secundaria, ¿ok? Así mismo es. Entonces, ¿qué pasa? Que, fíjense, por ejemplo, en las cirugías traumatológicas, es una de las cirugías que causa mucho dolor sí. Postoperatorio, porque se ha visto que cuando hay lesión, sobre todo de las fibras musculares, eso aumenta el dolor. Además de que, como lo digo, es una lesión que puede ser no necesariamente una incisión, o sea, no necesariamente hay una lesión de la piel, sino que simplemente por estímulos mecánicos, o sea, táctiles, térmicos, esos estímulos pueden llegar a ser codificados como nocivos y causar dolor. Exactamente. Entonces, durante la fisiopatología del dolor se liberan algunas sustancias que se llaman neurotransmisores que aumentan o reclutan más fibras asociadas a las vías del dolor y una lesión que puede ser considerada muy pequeña puede causar un dolor muy intenso por este mecanismo de sensibilización. Sí, señor. Eso ocurre sobre todo en el dolor agudo. O sea, por ejemplo, clásicamente un dolor postoperatorio. Pero ¿qué pasa en el dolor crónico? En el dolor crónico los mecanismos son mucho más complejos porque hay como una memoria asociada al dolor. No, y hay otras vías también del dolor que se activan. Y como que se agrupan, ¿no? Todas se hacen una sola y vamos a echarle broma todo el completo a esto. Así es. Entonces, puede ser, como lo dice, repito la definición, puede ser un daño real o potencial. Pero la codificación final es en la corteza cerebral. Entonces, si un paciente ya ha sentido dolor previamente o es un dolor que se mantiene en el tiempo, hay otros factores psicológicos que se asocian. Entonces, nosotros vemos a los pacientes con dolor crónico, un dolor asociado a patología articular, por ejemplo, una artrosis, una artritis reumatoidea. Que son terribles. Son muy difíciles de tratar, o pacientes con cáncer, el dolor oncológico. ¿Qué pasa? Vemos un paciente que se deprime. Claro. Porque si uno tiene un dolor de cabeza y se toma un analgésico, ya se le quitó y bueno, volvimos a la normalidad. Es así. Pero un dolor constante, que no te diario, que no te deja energía, que te quita energía, entonces ya se asocian otras cosas, o sea, otros aspectos psicológicos que son demasiado importantes. No, y la inmunopsicología, bueno, como inmunólogo también pues sabe un poco de eso. La psicología nos influye a tal punto en nuestra producción también de células que nos defienden, que todo eso es un ciclo, está metido en una redoma, ¿no? Imagínate un motorizado tú dando vuelta en una redoma que no sabe por dónde va a agarrar porque no tiene salida. Llega un momento en que o se vuelve loco el motorizado o se le acaba la gasolina y todo se acaba. Entonces, son situaciones en las que la persona que está inmersa, metida en ese problema es la que sabe. Sí, fíjate que, claro, como te digo, yo tengo 23 años graduada de médico y uno en su formación, en la formación clásica de la medicina, nosotros no creemos mucho, no fuimos muy formados en lo que es la psiconeuroinmunología. No. Y yo tenía mis dudas al respecto. Bueno, sabes que yo hago sono médico y tú sabes cómo hablan de los sonos en ese caso. Y resulta que es un arsenal terapéutico extraordinario. Maravilloso. Al igual que mira, yo he estado leyendo un poco de la psicoinmunología y wow, me parece un mundo espectacular. Sí. Si nos apoyamos de verdad, aquellas personas que saben manejar esto, psiquiatras que saben manejar esta nueva tendencia, mira, las personas pueden, y hay registros, evidencia de pacientes que se les ha desaparecido tumores y todo eso. Yo me quedo, wow. Mira, como te digo, yo tenía mis reservas. Claro. Por la formación que uno recibe. Pero cuando hice el doctorado en el IBIC, pues una de las materias fue esa, la psiconeuroinmunología. Y
yo me quedé impresionada acerca de todas las vías, o sea, cómo se interconecta Todo. lo que es el sistema inmunitario, el sistema endocrino, ¿ok? Y el sistema nervioso central. De hecho, yo estudié el doctorado de inmunología de manera científica, porque no fue clínico, fue ciencia básica, porque siempre creí que todas las enfermedades tienen una base inmunológica. Así mismo. Y ciertamente ahorita, el año pasado tuvimos la oportunidad de tener un simposio en nefrología crítica, y hasta la insuficiencia renal aguda tiene una base inmunológica. Es decir, que si nosotros conocemos el sistema inmunitario y podemos modularlo, pues vamos a ganar la batalla en muchas condiciones patológicas que tienen nuestros pacientes. Fíjate que yo he tenido pacientes que vienen a la consulta por X razón, inclusive lo he visto en la consulta preanestésica, porque es muy importante escuchar al paciente. Y he tenido pacientes que han desarrollado lupus, una enfermedad tan catastrófica como tal, y yo le he preguntado: ¿hace cuánto tiempo sufres de lupus? Y ella me dice: hace 5 años. Y yo le digo: ¿cómo es eso? ¿Qué te pasó hace 5 años? Para eso hay que entrar en confianza, ¿no? Una buena relación médico-paciente. Es así. Y me dice: bueno, perdí mi bebé porque mi esposo me golpeó y golpeó la barriguita. Exacto, y produjo un aborto. Entonces, a raíz de eso, pues desarrolló, a causa de la mala gestión o la gestión inadecuada de las emociones, produjo una enfermedad autoinmunitaria. E igualmente lo he visto con pacientes con cáncer de mama, con cáncer de cuello uterino, lo desarrollan posterior a un evento catastrófico como un divorcio, la muerte de un hijo, la muerte de una madre. En el caso de traumatología me llega mucho paciente con fibromialgia, o me llega paciente también con artritis reactiva, y es justamente secundaria a una mala gestión de emociones. Es increíble. Es así. De verdad que veo todos los días en la consulta, me llegan muchos pacientes con mucho dolor crónico, incluso ya pacientes con deformidades en sus articulaciones por una artritis reumatoidea que no tiene una causa específica, que no tiene antecedentes genéticos, por decirlo de esta manera. Y yo, bueno, ¿y cómo es esto? Pues, ¿de dónde te salió una enfermedad? De la noche a la mañana te salió una artritis reumatoidea. No, tiene, gracias a la buena relación médico-paciente, uno escudriña ya en los archivos y saca la carpetica y dice: ah, mira, aquí está el problema. Entonces, hay que saber manejar todo eso. Sí, por eso el tratamiento del dolor es un manejo multimodal. Total. Wow. Fíjense, ¿qué decíamos? Que se produce una sopa inflamatoria que produce este fenómeno de sensibilización que aumenta el dolor. Incluso se dan fenómenos como la hiperalgesia, que es estímulos que pueden ser nocivos, pero que la respuesta dolorosa es exagerada. Es así. ¿Okay? Y está el fenómeno de alodinia, que se da cuando estímulos no nocivos, es decir, por ejemplo, hay pacientes... Una caricia al ponerse la ropa, y produce un dolor intenso. Entonces, ¿qué es lo que hay que manejar? O sea, muchísimas cosas. En el dolor crónico, por ejemplo, bueno, tenemos que ayudar al paciente si el paciente está sufriendo de un trastorno depresivo asociado al dolor crónico o a una depresión ansiosa, pues hay que ayudar al paciente colocándole o administrando antidepresivos que además son moduladores del dolor, manejar la ansiedad. El ejercicio físico es fundamental. Buenísimo. Yo le explico a mis pacientes que durante el ejercicio físico, igual que durante la actividad sexual, se liberan sustancias endorfinas, llamadas endorfinas, y las endorfinas son 40 veces más potentes que la morfina. Así mismo es así. Entonces, totalmente. Además es que son autólogos, ¿no? Exactamente. Son biológicamente compatibles con tu cuerpo, porque tu cuerpo es el que lo está produciendo. Es así. Entonces, la actividad física adecuada para cada caso es fundamental. Eso va a bajar los niveles de ansiedad, va a permitir un mejor sueño. Claro, controla el cortisol. Perfecto. La nutrición.
o sea, si tenemos un paciente con dolor crónico y examinamos su dieta diaria, su consumo diario. Y vemos que tiene una dieta inflamatoria, pues tenemos que ayudarlo por ese lado también. Eso es cuestiones tan básicas como esa. Y en el tratamiento del dolor nosotros seguimos lo que llamamos la escalera analgésica, pero todo eso ha ido cambiando porque hablamos de un manejo multimodal. Entre eso, entra la ozonoterapia, porque la ozonoterapia tiene un potente efecto antiinflamatorio y antimicrobiano también. Sí. ¿Okay? Bueno, hay algunos estudios, a mí me gusta mucho leer la revista Hindú, ¿sí? Ellos tienen unos trabajos bien interesantes, además de que la industria farmacéutica hindú está ahorita en auge. Hay varios estudios que explican cómo el efecto antiinflamatorio y antimicrobiano del ozono, al mismo tiempo que libera, porque si tu cuerpo no está gastando energía en defenderse contra microorganismos muy patógenos y al mismo tiempo tratando de desinflamarse el mismo, utiliza esa energía para regenerarse. ¿Ves? Entonces, esa regeneración que está causando el ozono, como secundario, pues a sus efectos primarios, que serían justamente la antiinflamación y la antimicrobiana, el cuerpo está libre. El cuerpo dice, wow, ahora sí tengo energía para producir nuevas células. Y vamos a producir nuevas células musculares y vamos a producir nuevas células, inclusive pancreáticas. Yo me he quedado loco. Te voy a contar un pedacito de mi historia. Hace ya 4 años me diagnosticaron diabetes, una glicemia en 500, una vida, súper desordenada como la mayoría de los médicos, lamentablemente. Y me hice ozono. Me puse 12 sesiones de ozono intravenosa y el cambio fue radical, buenísimo. Mira, de una glicemia en 500 y por supuesto haciendo los pasos correspondientes con mi endocrinólogo, la doctora Petra, que me ayudó mucho, con el doctor Ludiñoso, que también me ayudó bastante, y por supuesto con los conocimientos que ya tenía desde el punto de vista de medicina regenerativa y ozono médico. Yo me declaro hoy curado. Así, tan sencillo como eso. Porque esta mañana, aquí está la muestra, aquí está el pinchazo. Esta mañana yo me pinché y mi glicemia estaba en 92. Excelente. Es que claro, no lo dudo. Tengo una vida diferente, ¿sí? Y ya me has visto en el gimnasio, mi transformación ha sido extraordinaria. Sí, sorprendente. ¿En entonces, serio? Mira, solamente la experiencia lo dice. Y la experiencia de haber ya tratado con ozono médico a más de 2,000 pacientes que han pasado por mi unidad y por el ozono administrado a través de mis manos, y la mejoría que tiene el 88% de ellos, yo digo que es una medicina como el ibuprofeno, porque el ibuprofeno, yo te voy a decir algo, tú le das una pastillita de ibuprofeno a una persona y resulta que las estadísticas que ellos manejan es del 72%. O sea, 72% de las personas mejoran. Entonces el dolor regresa. Exacto. ¿Ves? Es que hacia eso debe ir la terapéutica. Fíjate, tú hablas de inflamación y yo estoy enamorada, por supuesto, del sistema inmunitario, pero es que el sistema inmunitario es un sistema altamente inteligente. Total. Es increíble cuando uno estudia toda la parte de inmunogenética, pero toda la respuesta inmunitaria es alta consumidora de ATP. De energía. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos situaciones o condiciones que nos consumen energía? Pues el organismo tiene entonces que desviar los recursos energéticos hacia esa noxa, hacia ese trauma. Porque tiene que defenderse de eso. Exacto. Y sacrifica los recursos energéticos para el sistema inmunitario. Y entonces es cuando viene, y el sistema endocrino. Entonces, es cuando viene todo el desbalance hormonal e inmunitario y vienen las enfermedades, porque se trata de un desequilibrio. Te voy a decir un secreto del ozono. Okay. Resulta que el ozono, como es un O3, tiene una molécula más de oxígeno, o sea que es un hiperoxidante, ¿no? Si llegamos a la chiquita, pudiera ser tóxico, porque como es un hiperoxidante, pues. Pero imagínate tú cuando tú tienes un defecto de tus mitocondrias, no tienes tantas mitocondrias, las mitocondrias son las que producen ATP. Esa organela, que anteriormente era una célula que se metió dentro de otra célula para producir energía, tiene un ADN propio que se daña. Al momento en que se daña ese ADN, no se puede multiplicar. Y si no se multiplica esa organela,
estamos en déficit energético, no tenemos buena respiración celular. Si no tenemos una buena respiración celular, pues no estamos produciendo energía para todos nuestros procesos bioquímicos, biológicos, humanos, psicológicos y del día a día. Pues resulta que el ozono se mete dentro de la mitocondria y la obliga a reparar su ADN y comienza a multiplicar las mitocondrias. O sea que hace de un déficit mitocondrial a un avis mitocondrial positivo, y nosotros comenzamos a producir ATP a tal punto que podemos regalarle al que está al lado, si quieres, así, lo agarramos, mira, toma, este ATP es para ti. Excelente. Porque eso hace el ozono. El ozono produce una multiplicación mitocondrial a tal punto que el ATP lo regalamos. Entonces, ya nuestro cuerpo tiene energía para el día a día, tiene energía para nuestras reparaciones, tiene energía para tu sistema inmunológico, tiene energía para el sistema endocrino y tiene energía hasta para ver mejor. Es para el antienvejecimiento. Total. No, es así. Buenísimo. Es así. Ojo, antienvejecimiento no es que nosotros le vamos a quitar la patica de gallo a la gente, no. Es que tú llegues. El antienvejecimiento celular. Es que tú llegues a los 70 años, a los 80 años y todavía, voy a decir una expresión maluca, pero es verdad, te puedas limpiar el trasero. Eso es lo que nosotros buscamos con estas nuevas tendencias médicas. Que las personas dejen de consumir trigo, que las personas dejen consumir bebidas carbonatadas, gaseosas, que las personas dejen de consumir azúcar en todas sus presentaciones, que dejen de consumir edulcorantes, que lo que hacen es meterlo aún más en problemas, porque, ok, no se absorbe, no me está causando daño, pero te está condicionando todavía ese vicio psicológico para que sigas consumiendo el azúcar. Es así. Y fíjate que quizás a ti te ha pasado con el ozono. Bueno, se me voy a decirte, yo hice un diplomado de ozono en la Universidad de Carabobo, pero para tener el conocimiento, claro, y comprender. Pero a mí me ha pasado es con las plantas adaptogénicas. Ajá. Fíjate, cuando yo hice el doctorado en el IBIC, yo era la única médico en el laboratorio de investigación. Eran biólogos y una bioanalista. Y mi jefe de laboratorio, con quien todavía tengo muchísimo contacto, él es bioquímico italiano y se llevaba una línea de investigación en plantas medicinales. Yo siempre trabajé fue con inmunización transcutánea. Wow. Pero el centro de ecología traía las plantas medicinales. En nuestro laboratorio se producían los extractos. Ajá. Y se le hacía control de calidad, medición de actividad enzimática, todo eso. Wow. Y con los extractos ya purificados se hacían los experimentos en el Centro de Medicina Experimental. Entonces, bueno, mi jefe me insistía muchísimo, Nelmar, o sea, vente para la línea de investigación. Y yo, no, renuente. Es que a uno le gusta más el contacto con los pacientes, ¿no? A uno le gusta más ese tú a tú, no tanto con la pipeta. Bueno, trabajo con mi ratoncito. Entonces, pero, bueno, como por la formación netamente alopática y tradicional, claro, pues yo estaba muy renuente hasta que, bueno, me dio pena, es mi jefe. Y bueno, comencé a estudiar. Empezamos con el té verde y la cúrcuma, por supuesto, que son las dos plantas. En mis récipes de medicamentos, el final dice cúrcuma, y le explico a la gente cómo la va a hacer, cómo va a ser la infusión y todo, porque, bueno, sí, sin palabras. Es que son las dos plantas más estudiadas. Sí. Imagínense, estamos hablando de más de 20 años. Sí. Que yo empecé a estudiar eso. Y bueno, yo un poco incrédula, tomamos un extracto de uña de gato, la preparamos y agarré 2 grupos de ratones. Esos ratones son clonados, sí, son cepas genéticas, ellas se llaman C57BL6, que son susceptibles a tumores. Entonces le inyectaba una línea celular tumoral de melanoma, le inyectaba en el vaso para producir metástasis hepática. Entonces, en un grupo de ratones les inyecté células tumorales normales, ¿no? Claro. O sea, cancerosas, y en el grupo de ratones, células tumorales tratadas con el extracto. ¡Qué bien! ¡Wow! Los dejamos a las 6 semanas, sacrifiqué los ratones y los hígados. Estudios microscópicos de los hígados. Los hígados con las células no tratadas completamente negros, o sea, negros como el micrófono, sí, negros, llenos de melanoma. Mientras que el otro grupo de ratones, los hígados, tenían puntitos
nada más. Wow. Eso para mí fue muy impactante. Seguimos, le dije, bueno, vamos a hacer la siguiente fase, cultivos celulares. Ajá. En los envases de cultivo colocamos primero células endoteliales mesenquimales, que digamos son células muy pegajosas, Claro, sí. es decir, células que favorecen las metástasis. En estas sí pusimos células de melanoma no tratadas y en estas células de melanoma tratadas. Por supuesto, primero colocamos la capa de células endoteliales, se deja que se adhieran un par de días, 48 horas, y luego agregamos las células tumorales. tumorales tratadas y no tratadas. 72 horas de cultivo. En las células no tratadas había una doble capa, es decir, las células tumorales se habían pegado a las células endoteliales, mientras que en este estaban en el sobrenadante. Habían algunas pegadas, pero estaban en el sobrenadante. Todo eso se hizo contagio celular, todo como debe ser. O sea, yo decía, no puedo creerlo. Vamos a la siguiente fase, hicimos citometría de flujo. Entonces, colocamos anticuerpos marcados para detectar moléculas de adhesión celular, que son las moléculas encargadas de pegar las células cancerosas. Es decir, las que están, la agarran y vente para acá. Son las asociadas a metástasis. Exacto. Y efectivamente, cuando hicimos citometría de flujo, en las células tratadas con uña de gato había una disminución de la expresión en la superficie de la célula de estas moléculas de adhesión celular. Wow. O sea, es decir, que verdaderamente estas plantas adaptogénicas, el concepto de adaptógeno es todo aquel elemento que disminuye la respuesta de estrés del organismo ante una noxa, ante una lesión, ante un trauma, etc. Entonces, realmente yo allí, pues, me convencí de que estas plantas adaptogénicas verdaderamente funcionan. Y bueno, comenzó toda una carrera de observación de pacientes, sobre todo pacientes con psoriasis, impresionante, impresionante. Bueno, mi papá es dermatólogo y él trabajó mucho tiempo con una compañía que produce inmunoreguladores. Y sí, también trabajó mucho con la línea de adaptógenos y todo eso y impresionante. Demasiado bien. Los pacientes con pie diabético, impresionante. Y bueno, yo tengo aproximadamente unos 19 años tomando plantas adaptogénicas y me da muchísima risa porque, bueno, yo era súper alérgica. Yo vivía inyectándome esteroides para poder respirar, porque yo vivía en San Antonio de los Altos. Y un día empecé a tomar ginseng siberiano y mi ex esposo dijo, oye, no te he comprado más esteroides ni gotas nasales. Y yo tenía una semana tomando ginseng siberiano y nunca más he sufrido de rinitis. Tener una respuesta inmunológica exagerada. Nunca más. Por supuesto, como digo, la alimentación, el ejercicio, pero actualmente, fíjate, el ginkgo biloba, yo siempre tomo ginkgo biloba, ginseng, yo tengo mis plantas que no dejo, mis medicamentos, pero no mejoran la función renal, mejoran el hígado. Todo. Y esto es importante porque nosotros no podemos dar, por ejemplo, hay analgésicos, tratamiento para dolor, que no podemos dar de manera continua. Por ejemplo, los AINES. No. O sea, yo no prescribo un analgésico no esteroideo más de 5 días. No, yo tampoco. Porque sé todos los efectos colaterales, pero hay plantas adaptogénicas que disminuyen la inflamación, como por ejemplo la uña de gato, el Arpagophyton procumbens, que es la uña del diablo, el nombre es horrible, pero es tremendo antiinflamatorio. Muy bueno. Y la cúrcuma. La cúrcuma es excelente. Me encanta. Entonces, no, yo la tomo diario, pero entonces, hasta que los pacientes no tengan su experiencia, y esto es un trabajo, ¿no? Hay que ir llevando paso a paso a los pacientes. Podcast lo que queremos es darle poder a nuestros pacientes, que los pacientes se den cuenta que no solamente existe lo prescrito, sino que hay algunas otras cosas que también funcionan y funcionan bastante bien. Demostrado en laboratorio. Escuchen la doctora con toda la experiencia que tiene, con una crianza, por decirlo de esa manera, dentro del tradicionalismo y todo lo demás, y después se fue a un laboratorio y dijo, ay, ¿y por qué a nosotros no nos enseñan esto? Y no cualquier laboratorio, estamos hablando del IBIC. Claro, exacto, no, ese es el laboratorio reconocido en todo el continente americano como uno de los mejores. Es más, tiene relación con 2 laboratorios estadounidenses todavía, con toda la situación en la que estamos.
tiene una muy buena relación con laboratorios estadounidenses en los cuales llevan líneas de investigación para justamente plantas y curar el cáncer. Sí. Y tiene unos adelantos que muy pronto deben estar saliendo, muchachos, que los estuve leyendo por ahí y Dios. Bueno, mi jefe del IBI, él ahorita está en Francia y lleva toda una línea de proteómica, o sea, estudia la expresión de las proteínas en cáncer con un tratamiento con plantas medicinales. Y eso está así. Eso fíjense, está así que... Fíjense que yo fui al curso cardiovascular de Caracas ahorita en marzo, que es el curso de cardiología más importante del país, inclusive por encima del Congreso, y lo último, el boom que presentaron fue ginseng coreano blanco para la insuficiencia cardíaca. Imagínate. Y yo, yo tengo ya años tomando. Nosotros ya tenemos 20 años tomándolo, pero ok. Pero es que, qué bien, eso me llena de emoción, que comencemos ya a pensar un poco diferente. Mira, que la cirugía cura, sí, yo en ningún instante estoy menospreciando. Además, yo fui criado como cirujano, yo soy traumatólogo, yo opero. A mí me llega una fractura multifragmentaria y ¿qué puedo hacer? Vamos para quirófano. Claro, ¿sí? por supuesto. Pero a mí me llega un paciente con una artrosis grado 1, grado 2, que le podemos colocar ozono, que le podemos tratar un poquito biológicamente con plasma, le damos cúrcuma. ¡Epa! ¿Por qué le vas a poner una prótesis a un paciente de esto? No. Sí. Ahora, lo que yo quiero es que cada uno de los médicos amplíe su rango terapéutico, amplíe su arsenal con todas estas cosas. No quiere decir que en algún momento a ti te llegue una paciente, en mi caso, con una fusión total de una cadera, tengo que poner una prótesis. Claro, por supuesto. Ni que le ponga lo que le ponga, le va a quitar el dolor. ¿Cómo le quito el dolor? Poniéndole una prótesis. Hay que tener ética. Exactamente. Hay que tener ética, evaluar bien a los pacientes, porque como te digo, yo pienso que lo más difícil es el manejo del dolor crónico. Total. Y la idea del manejo multimodal también es disminuir las dosis de algunos medicamentos que causan tolerancia, como por ejemplo los opioides. Sí. ¿Okay? No podemos utilizar opioides en primer lugar. Claro. ¿Por qué? Porque va a causar tolerancia, es un paciente que va a pedir más y más. Sabemos todo lo que conlleva el uso de opioides, sus efectos colaterales. Y la idea de manejar el dolor por diferentes mecanismos, o sea, podemos utilizar varios medicamentos al mismo tiempo, porque eso permite disminuir las dosis y, por supuesto, sus efectos colaterales. Doc, lamentablemente mi equipo está así, ya, está bueno, ya. Mira, wow, este podcast tiene información súper importante. Vamos a sacar muchos trocitos de él para que lo podamos difundir en todas las redes sociales. Quiero tenerte en otro capítulo, porque esto quedó crudo. Ahora es que hay tela para cortar. Con mi equipo nos vamos a poner de acuerdo para un próximo capítulo. Yo de verdad les doy muchísimas gracias por haber participado en este otro capítulo de su podcast, Ozono Médico, el podcast, y los espero en otro capítulo más, esperando que la doctora nos acompañe. Doc, ¿alguna otra palabra para nuestros televidentes? Y pues nos vamos. Bueno, yo quiero decirles que no es normal tener dolor. No, eso. No lo normalicen. Bien. Actualmente no se justifica que una persona viva con dolor. No. Hay muchas herramientas con las cuales podemos ayudar. Así mismo. Les voy a dejar las redes sociales de la doctora acá en la descripción. La van a tener también aquí en la parte baja de la pantalla. Y muchísimas gracias por estar un domingo más. Chao, chao.